Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos a un vídeo más. Vamos a continuar con este Normandy, The Beginning of the End. Vamos a seguir con este desembarco de Normandía de la playa de Omaha Beach, que como veis, si recordáis, en el vídeo anterior les habíamos machacado ya algunos blindados y algunas cositas guapas que estábamos causando también bajas en infanterías y demás cositas. Entonces vamos a ver si continuamos con este increíble e impresionante juego. Vamos a continuar. Vamos a ver si tenemos por aquí la fase de HQ. Ya sabemos cómo empieza esto, ya sabemos cómo va. Vamos a ello, vamos a darles caña. Pues vamos a contar ahora mismo con los puntos de victoria, que tenemos 7. Ahora vamos a contar cuántos tenemos nosotros. Tenemos 12, lo diré, tenemos 12 unidades, ¿vale? Funcionando perfectamente. Y ellos tienen ahora mismo, pues vamos a ver, la no cuenta, pues sería 1. N, pues N, ¿cómo anda? N anda muy mal, vale, pues serían 2. ¿Cómo anda esta sección de aquí? La E, vale, la E sí puede, aunque no esté el oficial original, serían 3, la D serían 4 y la L sería 5, pues ya está, sería un 1-2, así que no habría ningún problema, tendría un ratio de fuerzas de 1-2, ¿vale? Así que sería la activación de 1, pues vamos a ello, venga, vamos aquí. Vamos a ponerlo por aquí, que tienen un 1. Vamos a ver, perdonad, a ver, que no hay forma, leche, la virgen, vale, pues ya está, venga, vamos a ello, venga, vamos a tirar los dadetes para ver quién tiene la iniciativa. Ellos tienen un +2 porque tuvieron la iniciativa y aparte es el atacante. A un 5 hemos empatado, pero ellos tienen a +2, así que sería un 7, pues vuelven a tener ellos la iniciativa. Ya estamos más cerca de terminar este escenario, ya vamos por el turno 9, y tienen ellos la iniciativa. Vale, vamos a ver ahora a quién le tocaría. Si pues le va a tocar a la P, pues no habría ningún problema. Vamos a ver, sería P, ¿no? Sí, porque es el más cercano, ahora mismo. ¿Hay alguno que esté más cercano al enemigo? No, no hay ninguno. Pues ya sabemos que le va a tocar a eso. Vamos a tirar ahora. Esperar un momento, que hay que mirar una cosita. Que pone que hasta 3 hexágonos de distancia de fuerzas del jugador en un hexágono sin marcador de finalizado y que pueda ser atacado con mínimo factor de fuego o asaltado de forma segura. Pues puede ser atacado con mínimo factor de fuego sin ningún problema la zona de la trinchera, ¿vale? Entonces puede tener coordinación y con quién se va a coordinar, pues evidentemente la coordinación podría ser con la N o con la A, lo mismo da, queda lo mismo. Lo que voy a hacer, voy a tirar un dadete para ver con cuál de los dos. 1, 2, 3 para la compañía A, 4, 5, 6 para la compañía N. Vamos a ver, pues 1, 2, pues le toca a la compañía A, que si os acordáis es la compañía que maneja los ingenieros, pero en este caso solo le queda este ingeniero, ¿vale? Y que está rooted, está completamente rota. Entonces vamos a ver si hay coordinación, y en caso de que haya coordinación, el primero que se va a activar va a ser la compañía P. Vamos a tirar el dadete, tiene que sacar un 1, con un 1 y saca un... vaya, ¿cuántas vueltas? Ahí tenemos un 4, no va a haber coordinación, así que se va solo a activar esta compañía P. El solito se lo va a comer y va a quedar más caído. Vale, pues ya queda esta compañía P. Vamos a ver si tiene dos activaciones. Vamos a ver, son 4, serían 6. Vamos a ver, ¿ha sacado un 5? Sí, va a tener 2 activaciones. Esto es una faena para nosotros porque nos va a estar machacando. ¿Y ahora qué es lo que va a intentar hacer? Vamos a tirar el dadete. ¿Hay alguna baja aquí? No, yo creo que aquí no tiene ninguna baja. No, perfecto. Pues va a tirar el dadete para ver qué es lo que va a suceder con él. Saca un 6. Un 6 y nos vamos aquí a nuestra tablita. Acordaros, hasta 3 hexágonos de distancia, que está ahora mismo a un hexágono de distancia de la zona de trincheras. Saca un 6, es una orden de asalto que evidentemente no va a poder realizar, pero sí va a poder realizar el disparo. Que lo tenemos por aquí. Un asalto nos dice se puede alcanzar ese objetivo en una sola activación. Le decimos que no, porque no puede subir por los acantilados. Ahora
Le decimos que no. ¿Puede atacar con mínimo factor de fuego? Sí, puede atacar con mínimo factor de fuego porque tiene fuerza 16. Pues va a realizar ese ataque, va a disparar. Vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a tirar los dados, ha sacado un 7 y hay que sumarle un +1, ¿vale? Un +1 porque yo estoy en la trinchera, más bien que estoy en un acantilado, ¿vale? Entonces sería un +1, que venimos aquí, hemos dicho que es fuerza 16, 6 y 1, 7 y 1, 8, ¿vale? Pues sería 8... Fuerza 16, serían 4 impactos que no va a hacer absolutamente nada, ¿vale? No hace falta ya mirar nada más porque no van a poder realizar nada de nada. Perfecto, qué bien me ha venido. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa con esta sección de aquí que tiene una baja. Pues vamos a tirar el dadete de 10 a ver qué es lo que dice. Pues un 5. Un 5, cogemos nuestra tablita guapa. Nuestra tablita que viene por aquí, un 5, y es una orden de ataque hasta 3 hexágonos, 1, 2 y 3, perfectamente 1, 2 y 3, da igual cualquiera de los dos, pues va a realizar ese ataque, pues 1, 2, 3 para la fortificación, 4, 5, 6 para la trinchera, vamos a ver, pues un 2 va a tirar hacia la fortificación, pues tiramos los dos dadetes y a ver qué es lo que pasa. Un 10, ha fallado la fortificación, ha podido resistir los impactos de estos vehículos, así de este vehículo, bueno, como aunque aquí se representa uno, normalmente viene siendo 5, de 3 a 5 vehículos, con lo cual no ha pasado nada de nada. Ahora ya sería mi turno, que es lo que voy a hacer, pues lo que debería hacer es que aquí no tengo línea de visión porque esta parte de los acantilados me lo corta para poder disparar con este cañón, pero si puedo disparar con este otro no habría ningún problema porque tiene línea de visión. Pues voy a hacerlo así, voy a disparar con fuerza 12. Vamos a ello, fuerza 12, vamos, tienes que causar baja, colega. Un 10 con fuerza 12, un 10 muy mal, fatalmente fatal. Vamos a ver, un 10 con fuerza 12, hemos sacado un 10, 2 impactos, nada más que 2 impactos, pues ya está, 2 entre 2 que tiene el terreno sería un impacto que se va a comer, así que no puedo hacer nada más. Pues esto va a ser un problema porque va a tener aquí fuerza 13. Bueno, fuerza 13 ya disminuye un poquito más el tema de poder impactarme. Pues vamos a poner ya mi compañía como finalizada. Bueno, mi sección como finalizado, ¿vale? Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar es que tenemos que tirar el DDT para ver si ese oficial ha causado baja y evidentemente no, un 9. Ha sacado un 9, está muy complicado esto, pero bueno, ya tiene esa baja. Ahora ya sería turno otra vez de los americanos, de los enemigos. Vamos a empezar otra vez por el oficial, vamos a tirar el DDT. Pues saca un 2, que es una orden. Ahora, como tiene una baja, esto significaría que sería una orden de asalto igualmente. No, de asalto, sí, aquí ha sacado un 2. Una orden de asalto que evidentemente no se va a poder realizar. Así que ya nos conocemos el diagrama de flujo. Así que va a realizar el disparo. Va a tirar los dadetes. Ahora tiene la fuerza reducida. Así que es fuerza 3 con un 8. Muy bien, fuerza 13, perdón. No 3, sino 13, que nos vamos a 12 realmente porque no hay 13 en esta tabla y ha sacado un 8, así que nos venimos aquí. Son 3 impactos que no van a hacer absolutamente nada. Qué bien, así me gusta que los americanos lo intenten pero no lo consigan, aparte de que tienen un +1, así que sería realmente, no sería un 9, sino sería un 10, ¿vale? Sería un 10, así que nada, no habría impactos ni habría nada de nada. Perfecto. Pues ahora vamos a ver qué es lo que sucede con esta sección que está aquí un poco huérfana. Vamos a ello, vamos a quitar todos estos tokens para no hacernos mucho lío. Pues vamos a coger y vamos a tirar el dadete de 10. Vamos. Estos americanos que no lo consigan. Por Dios, un 10 con una baja. Eso, vamos a ver qué significa. Puede ser un movimiento. Puede ser movimiento de... pues no, es una orden de ataque igualmente, de 5 a 10, orden de ataque. ¿Y a quién va a atacar? Pues vamos a tirar otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Vamos a ello, vamos a tirar dadete, vamos a tirar... ¡Ahí va! Perdona, bueno, que la he liado super mega parda aquí.
A ver, dame un segundo que coloque todo esto. Esto venía por aquí, este venía aquí y esto venía aquí. Vale, perfecto, ya está colocadito y funcionando todo bien. Venga, vamos a tirar el dadete. Pues saca un 3, 1, 2 y 3, pues vuelve a atacar a la fortificación, va a tirar los dadetes a ver qué es lo que sucede. Tira los dadetes, ha sacado un 3, falla, qué bien nos está viniendo. Pues vamos a ponerle ya como finalizado, ahora sí que sí, ya lo tiene súper complicado ya. Esto de hacerme mella en mis fortificaciones. Perfecto, pues ahora volvería a ser mi turno. ¿Qué es lo que voy a realizar ahora mismo? Pues puedo pegar tiros perfectamente. A ver, son 2, pues puedo pegar tiros aquí y quedarme solo perfectamente, o bien aquí a la J, no sé qué hacer ahora mismo. Estamos en... Lo diré, a ver si me sale, estamos en un turno impar y eso significa que tengo 2 ataques de artillería, ¿vale? Esos ataques de artillería que los puedo aprovechar para diezmar pues todo lo que venga, todo lo que se ponga por delante. A ver si no se me va la pelota. De momento yo creo que no lo voy a utilizar, pero sí que puedo utilizar estos de aquí. Ataque de artillería con fuerza, pues serían 11. 1, 2, 3 y 4 llegarían aquí perfectamente. Pues venga, vamos a ello. Vamos a disparar con esta artillería. A ver si ya de una vez hacen mellas, ¿sabéis? Sobre este hexágono. Pues venga, vamos a tirar y saca un 6. No me lo puedo creer. Saca un 6. Han fallado. O sea, el impacto llegaría aquí, pero ha fallado con todo. O sea, es que es increíble. Esto es de 75. Vale, vamos a coger el de 75. Que lo tenía que tener por aquí. Sí, aquí, 75. Que en teoría tenía que haber impactado aquí, pero no lo ha hecho. Pues venga, 1. El norte está para allá, pues sería 1. Vamos a poner ahí, 2, 3, 4, 5, 6. Pues vamos a ello, vamos a tirar la dadete a ver qué es lo que pasa. Saca un 6, así que agua. Ha caído aquí y no ha caído sobre ninguna otra unidad. Madre mía, qué mal se está dando con esta compañía de artillería. Esto es mejor que se jubilen y se vayan para casa, porque a este oficial yo creo que lo mejor es jubilarle, porque ya no ve, o sea, esto no puede continuar así. Es que ya no es un problema de la munición y le estaba echando la peta a la fábrica, y no es ese problema, el problema es del propio oficial que no sabe cantar las coordenadas. Pues vamos a ello, vamos a ponerlo como finalizado y ahora vamos a ver a quién le tocaría. Tenemos por aquí a estos, vamos a ver, sería la compañía M, porque es la más cercana a la... Bueno, este de aquí, a ver, tenemos por aquí que este está routed, y la compañía J estaría completamente destruida, ¿no? Sí, porque tendría que tener por aquí, vamos a ver. Vale, pues en este caso la compañía J sería la siguiente, ¿vale? ¿Por qué? Porque bueno, no, porque serían routed. Vale, no, está bien dicho como estaba. Perfecto, pues ahora ¿quién se activa? Pues sería la compañía M, la L o la D, que están al mismo nivel y están todos los que son los más cercanos a las compañías enemigas. Vale, pues vamos a tirar la DT, como son 3, pues para la M1, 2, para la L3, 4, para la D5, 6. Vale. ¡Uy! ¡Joder! Se me está cayendo y todo. Vamos a tirar la DT, pues sacan 5 o 6, pues en la compañía de la que se va a activar. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora mismo? Pues vamos a tirar la DT. Esto ya es nivel operativo medio, perdón. Es el único nivel operativo medio que va a haber. Pues va a tirar el dadete de 10. Vamos a ello, tiramos el dadete, saca un 4 y tiene una baja. Pues a ver qué es lo que sucede, qué es lo que pasa. Venimos por aquí, está 3 a 1 y 2 perfectamente. Viene aquí y había sacado ¿cuánto? Un 4, vale, pues un 4 es una orden de ataque sin ningún problema. ¿Y va a poder atacar? Sí, va a poder atacar, no habría ninguna historia. No hace falta ver el diagrama de flujo para ver si tiene mínimo factor de fuego, porque las fortificaciones, acordaros que se hace a través de otra tablita, sin contar las
modificaciones. Pues tiramos el dadete, ha sacado un 11, evidentemente eso no ha valido para nada, eso ha fallado. Pues ya esta parte de la compañía D se queda ya como finalizada. Vamos a ver, aquí debería haber más, esta compañía D de aquí, esto tiene que tener, pues son 7, pues 7, pues con 7, con un 8, vamos a ver, con un 8 se activaría, con un 8, o sea, con un 8 no se activa. Venga, sácame por ahí un 12, un 9, perfecto, perfecto. Aquí está, lo diré, bueno, lo estoy haciendo mal, porque a las fortificaciones solo se le puede hacer daño, solo se les puede hacer daño con artillería. Solo se les puede hacer daño con artillería. Así que por mucho que dispare a esto, si no hay un MG no podemos hacer nada. Así que esto lo estoy haciendo fatal, ¿eh? No, perdona, me he hecho un lío. Sí se puede hacer, así que no habría ningún problema. Bueno, aún así ha fallado como una escopeta de feria, que bien nos viene. Vamos a ver si le quedan más unidades. Unidad D, yo creo que había por aquí alguna baja. Me suena que pudiese haber alguna baja. Compañía D, vamos a ver, tenemos por aquí la L, tenemos por aquí esta que es la E, ahí tenemos la E, la D y ya no hay más. Ya no hay más, pues eso significa que ya había, sí, había bajas. A ver, dame un momento que lo tengo que revisar. Pues sí, la compañía D es esta, la que quedaba aquí, que es una MG con una baja. Vamos a tirar la DT para ver qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, qué es lo que hace. Pues tiramos el DT, he sacado un 5 con nivel operativo medio y tiene una baja además. Pues nivel operativo medio está a 3 de distancia, así que puede hacer una orden de ataque que ahora mismo no puede realizar porque no tiene línea de visión. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice el diagrama de flujo. Vamos a ello. A ver dónde lo tengo yo. Joder, acordaros que siempre me hago un lío con esto, así que perdonadme. Tengo por aquí, aquí está la orden de ataque. Hay un objetivo de ataque con mínimo efector de fuego sin mover, le decimos que no. Está en terreno defensivo, le decimos que sí. Tiene línea de visión despejada con otras, le decimos que no hay línea de visión despejada por ningún lado. Bueno, línea de visión despejada. A ver, solo está tapando este. Ahí va. Un momento, que se me ha pasado. Voy a mantener este 5, ¿vale? Lo que tengo que ver es si se activa o no se activa. Tendría que ser un 7 menos 1 son 6. Pues vamos a ver si tiene suerte. Nada, un 9, vale, pues no se activa, ¿vale? Perdonadme que se me ha pasado porque había quitado el token este y se me ha ido la pinza, ¿vale? Nada, no se llega a activar, así que aún así sigue. Bueno, esto de reacción ya hay que quitarlo y le ponemos ya como finalizado y a este de aquí también como finalizado. Perfecto, vamos a ello. Pues ya lo tienen complicado, ya no van a conseguir entrar en el turno 12 ni de coña. Vamos a ello, ya me tocaría a mí. Ahora a quién puedo activar para intentar hacer destrozo. Yo cuanto más destrozo mejor. Para intentar, por ejemplo, hacer destrozo a la compañía M, que está aquí, por ejemplo. Podía intentarlo con un ataque de artillería. A ver, sí, porque está la compañía prácticamente completa. Vale. Pues vamos a hacer eso, vamos a disparar aquí a la compañía M. ¿Con qué voy a disparar? Pues evidentemente con este cañoncito guapo, majo y todo lo que queráis. Vamos a ver que tiene fuerza con 6. Se le quita un punto, así que tendría fuerza 5. Fuerza 5. Vamos a ver, fuerza 5. Aquí habría que quitarle un -1, yo creo, porque está en hexágono de playa, de arena, mejor dicho. Tiene hexágono de arena, con lo cual sí, sería un +1. ¿Vale? Y no tiene 6 pasos ni tiene nada. Lo tendría complicado, lo tendría muy complicado. Encima fuerza 5, saco un 6 o menos, o sea, un 5 o menos, o naranja de la China. Vale, pues ya que lo tengo tan complicado, lo que voy a hacer va a ser otra cosa diferente. O sea, voy a pegar tiros con la MG aquí. Toma, quito.
a la unidad J y ya me deshago de ello. Pues venga, vamos con esta MG, vamos a tirar. Tiramos los dadetes, saco un 9 con fuerza 4, pero tengo varios bonificadores, ¿vale? Saco un 9, hemos dicho, un 9, fuerza 4, un 9, evidentemente es agua, hay que restarle menos 2 porque es una MG disparando a un solo hexágono de distancia y ya está, porque ya no hay nada más. Vale, ¿y esto qué es lo que va a causar? Aunque no se haya disparado, o sea, aunque no haya causado baja, cuando está rotate una unidad, estos se tienen que retirar. Evidentemente, como no se puede retirar hacia el agua, pues se le da la vuelta y va a sufrir este impacto, con lo cual nos viene fenomenal. Fenomenal, lo estás haciendo muy bien, bien, mis alemanes. Eso es, colegas, vamos a ello. Mis MGs están disparando no para matar, sino para acojonar, y lo están consiguiendo porque se están echando atrás. Vamos a ver qué es lo que va a pasar ahora. ¿A quién le tocaría? Pues le tocaría la compañía D o la compañía L. Pues 1, 2, 3 para la M, 4, 5, 6 para la L. Vamos a tirar la DT, 1, 2, pues la compañía M se va a activar ahora mismo. Vamos a ver qué es lo que hace el oficial. Ya es nivel operativo bajo. Pues esto también nos viene fenomenal. Vamos a ver dónde lo pongo yo esto. Pues aquí mismo, ¿vale? Pues vamos a ello. Como tienen bajas, pues saca un 9. Esto significa que se van a retirar y van a sufrir una baja. Vamos por aquí. Aquí lo tenemos. Bueno, una baja. Pues más bien es movimiento defensivo, ¿vale? ¿Qué es lo que va a hacer el movimiento defensivo? Pues le damos la vuelta y nos viene. Puede hacer un ataque con mínimo factor de fuego sin mover, pues tendría 5, 10. 10 perfectamente podrían disparar, así que pueden hacerlo sin ningún problema. Sí pueden hacer. ¿Puede hacer un ataque? Sí pueden. ¿Está en terreno defensivo? Le decimos que sí, está en terreno defensivo porque tiene un divisor de 3 contra ataques de AP. Pues entonces va a efectuar el ataque sin ningún problema. Vale, pues va a realizar el ataque sobre la fortificación mismamente. Bueno, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6 para ver a cuál de los dos va a realizar el ataque. Tiramos al... ¡Jopetas! Tiramos el dadete 6, pues hacia la fortificación donde ya tengo el cañón que está hecho polvo. Está muy hecho polvo. Pues tiramos los dadetes y saca un 7 por el pelo de un calvo. Por el pelo de un calvo. Necesitaban un 6 para conseguir ese daño, pero no lo ha conseguido. Pues esta compañía ya queda finalizada. Ahora queda esta sección M de aquí que está sola, está solita. Vamos a tirar el dadete. Es un 3. Un 3 con nivel operativo bajo y sin bajas. Pues eso significa que va a ser una orden de movimiento defensivo. Y aquí lo que nos comenta es si puede realizar. Vamos a ver si puede realizar 1 y 2. Sí va a poder realizar el disparo, pero no va a poder porque este no va a tener línea de visión. No va a tener línea de visión porque este de aquí no se lo permite. No lo permite. No lo permite. No lo permite, no va a tener línea de visión, con lo cual no va a poder realizarlo. Vamos a seguir por aquí, está en terreno defensivo, le decimos que no está sí está en terreno defensivo, le decimos que sí. Entonces, a ver, vamos a ver, ¿puede realizar ataque? Le decimos que no. ¿Puede hacer un asalto seguro? Le decimos que tampoco. Selecciona un objetivo de movimiento. Bueno, pues ahora mismo el objetivo de movimiento sería en dirección hacia la vaguada, así que se podría mover hasta aquí, por ejemplo, perfectamente, ¿vale? Para seguir manteniendo la cobertura y estar junto con su oficial. El movimiento es seguro, le decimos que sí, el movimiento sería seguro sin ningún problema. Pues va a moverse hasta aquí. Pues vamos allá, se mueve aquí, ¿vale? Vamos a coger esto, vamos a ver si lo colocamos así. Triquitran. Esto lo quitamos, ¿vale? Y ahora tendríamos aquí, pues, bueno, no alcanzamos los 9 pasos, con lo cual no habría ningún problema. Tendríamos por aquí, vendríamos por aquí, vendríamos por acá y vendríamos para el otro lado, y esta compañía estaría completamente en el hexágono y en top, así que no habría ningún problema. Muy bien, pues este alto nivel operativo que de momento lo quitamos. Ahora volvería a ser mi turno. ¿Qué es lo que voy a poder realizar? Pues yo creo que sí, ahora sí que sí. Ahora sí que sí lo puedo hacer.
Voy a pegar tiros con, vamos a ver, 1 y 2 perfectamente. Lo veo desde aquí, lo puedo ver, no lo veo. Con esta compañía no la veo, pero con esta sí que veo a estas compañías. Ahora sí que sí voy a pegar tiros a la compañía N. Yo creo que va a ser mejor 1, 2. No, contrafuego AP. A ver, vamos a ver. Tengo la compañía C y esta es la compañía C, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo? Tengo línea de visión con este. Pues entonces, lo que voy a hacer, voy a pegar tiros, pero esta vez voy a primero utilizar, pues creo que era de 105, la artillería fuera de tablero. Dame un momento que coja por aquí, que ya no me acuerdo si era de 105 o de 150. A mí me suena que era de 105. Si es así, pues nos viene igualmente bien. La cuestión es que impacte. A ver, dame un segundo que no encuentro la tablita. Efectivamente es de 105 que lo tenemos aquí, ¿vale? Que ya no me acordaba porque hacía tiempo que yo no lo utilizaba. Pues vamos a ello. Vamos a utilizar ¿a quién había dicho yo que iba a utilizar? Ah, sí, a este de aquí para hacer mella en esta compañía N. A ver si ya termino de destruirlo y lo mando ya todo al garete. La compañía N que estaba completamente rotita. O también tengo la posibilidad... No, porque no tengo línea de visión. Vale, pues desde 105 vamos a tirar el dadete. Si por lo que sea fallo no pasaría nada porque tengo más posibilidades de impactar por otros lados. Vamos a ver, tiramos el dado. Tiramos un 5. Un 5 menos 1 sería 4. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Pues a ver, se desvía. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ver. Venga, un 2. Pues 1 y 2, justo va a impactar ahí donde están prácticamente todos los de la compañía. ¿Qué compañía es esta? La compañía M. Que bien me ha venido. Pues perfecto. Como no tengo línea de visión, yo creo que al final no, aquí no tengo línea de visión desde el oficial, pero no podría pararlo. Me da igual, no pasa nada porque no quiero pararlo. Vamos a tirar los dadetes. Es de 105, así que es un 5. Eso sí, a ver, de 105, sin mal no recuerdo, era una potencia de fuego. A ver, lo tenemos por aquí, de 105 potencia de fuego hasta 100 y hasta 120, así que potencia de fuego de 10. Hemos sacado un 5 fuerza, perdón, 10, así que un 5 ha sido 5 impactos. Como hay 6 pasos o más, pues, y encima se han movido, pues nos va a venir fetén. Se han movido, objetivo en movimiento, tenemos un -1, ¿vale? Porque se ha movido ese, así que pues chachi pilongui, pero igual. Vamos a ver qué más tenemos. Ya esto es terreno de... Sí, es terreno. Vale. Pues sería un +1, menos un +1 por hexágono de playa, -1 porque está en movimiento y un -1 porque ya hay 6 pasos o más, pues sería un 4, ¿vale? Vamos a dejarlo en 4 aquí, fuerza 10, pues son 6 impactos, 6 impactos entre 2 a 3 impactos que se van a comer estos sin ningún problema, pues 3 impactos a tomar viento, vámonos, pues este se come 1, a ver, perdonad, 1, este se va a comer otro, 2, ¿vale? Y ahora este último que se va a comer este impacto de aquí. Este le retiramos. Y esto vendría a quedar así. Pues ya serían 1, 2 y 3. De momento no hace falta que hagan chequeo de moral, ¿no? Porque 2... A ver, ¿cuántos pasos? 2, 4, 5. Sí. Tienen que hacer chequeo de moral. Pues que son 5 menos 3 a 2. 2 menos 9 de moral. Pues 2 menos 9 son las 7. Pues venga, con 8 o más se rompen. Se han sacado un 7 justito para seguir aguantando. Esto no puede seguir así. Vamos, alemanes, tenéis que machacarlos aún más. Tenéis que ir a por ellos. Pues venga. Bueno, pues mi oficial ya se ha activado y de hecho aún me quedaría la sección de abajo que la voy a dejar ahora mismo en reacción. No voy a poder realizar nada más, así que estos quedan en reacción y se va a activar
pues estas secciones de aquí. Voy a pegar tiros. ¿A dónde voy a pegar tiros? Voy a pegar tiros aquí a la unidad J, por ejemplo, ¿vale? Este de aquí ya se va al garete. Venga, a la unidad J, que evidentemente pues eso, pues que voy a poder causar baja. Aquí no puedo porque esto es un blindado, entonces no puedo dispararles. Por mucho que le dispare van a rebotar las balas. Vamos a por la sección J, que evidentemente van a morir porque yo tengo ahora mismo 10 de fuerza. Con poquito que saquemos 6, 8, vamos a ver, 8. Tenemos un 8 con 10 de fuerza, un 8, pues aquí tenemos 3 impactos, ¿vale? Dividido entre 2, pues es a 1, pues esta unidad J ya se ha muerto para siempre, ha sido completamente eliminada. Vamos a ver si encuentro por aquí dónde están las unidades J, aquí está, todas las unidades J. Pues a tomar viento, muy bien, muy apañado, esto empieza a ponerse bastante más interesante. Pues vamos a ponerlo ya como finalizado. Vamos a poner por aquí finalizado. Vale, aquí. Ahora sería cuestión de a ver a quién le toca, que sería la compañía L, porque es la más cercana, ¿verdad? Efectivamente, sí. Estaba siguiendo aquí con él. A ver, uepa. Ay, perdonad que se me ha movido esto. Vale. Perfecto, pues la compañía L va a tirar los dadetes para ver, es nivel operativo bajo, a ver qué es lo que pasa con este oficial, qué es lo que va a realizar, qué es lo que va a hacer. Pues es un 2 va a ser una orden de ataque. Vamos a coger nuestra tablita, venimos por aquí, está a 3 hexágonos de distancia, así que es una orden de asalto, pero evidentemente el asalto no va a realizarlo, pero sí va a poder realizar un ataque, con lo cual ya sabemos que eso en el diagrama de flujo es lo que va a indicar poder realizar el ataque. Dame un momentito que a lo mejor no lo estáis viendo bien enfocado, dame un segundo. Vale, ahí ya lo veis bastante mejor. Ya, bastante. Pues venga, tenemos por aquí el oficial que lo que va a realizar es un ataque AP contra la fortificación porque es lo más cercano. Pues ya sabemos, va a tirar los dadetes y ha sacado un 4 y ha fallado. Qué bien nos está viniendo esto, ya queda aquí como finalizado. Y ahora vamos a ver las secciones de la compañía L, que estaría esta de aquí y yo creo que ya no hay más, ¿no? Sí, no, queda esta de aquí, que esta está fuera de mando. A ver, esa estaba fuera de mando. Perdonad, que esto no lo había puesto. Compañía L está fuera de mando. Vamos a empezar por la de fuera de mando, así no se me va la pelota. Vamos a ver si se activa. Tiene ahora mismo para activarse, tendría que sacar 9 menos 1. Pues sería un 8, ¿vale? Pues con un 8 ese posiblemente se active. Vamos a tirar los dadetes, ha sacado un 5, efectivamente se va a activar. Vamos a tirar el dado de 10 a ver qué es lo que va a realizar, qué va a hacer. Tiramos el dado, saca un 10 con mínimo factor de fuego, o sea, con mínimo factor de fuego, no, perdona, eso va a ser una orden de retirada asegurado. Vamos a ver la tablita que la tengo por aquí. Y tiene una baja, está a 3 hexágonos de distancia, pues 1, 2 y 3 perfectamente a cualquiera de ellos, así que 1 y 2. De hecho, vamos a ver por aquí que tienen una baja en su movimiento defensivo, a ver qué es lo que nos dice. Nos dice que puede hacer un ataque con mínimo factor de fuego sin mover. A ver, puede realizar ataque 1, 2, 1, 2. Sí, puede realizar ataque hacia la fortificación sin ningún problema. Puede realizar, sí puede hacer, está en terreno defensivo, ahora mismo sí está en terreno defensivo, pues para poder realizar el ataque, pues aunque esté fuera de mando podrá realizar el ataque, va a tirar los dados y va a poder disparar hacia la fortificación donde tengo el cañoncito, saca un 7, con lo cual ha fallado. Qué bien nos viene, madre amor hermoso, que estoy tentando mucho la suerte. Vamos a ver qué es lo que va a pasar ahora. Este ya queda también como finalizado. Vamos a ver ahora la otra sección que está muy mal. Esta sección L va a tirar el dadete. Ahora a ver si saca 10. También nos vendría Petén. Saca un 2. Una pena. Una pena, vamos a ver aquí que tiene pues más de 2 bajas, ha sacado un 2, es una orden de ataque y a quien va a poder atacar, va a poder realizar el ataque hacia la MG, entonces sí que sí, no hace falta mirar la tabla de flujo porque lo va a poder realizar 1 y 2 perfectamente, está a 2 de distancia, pues realiza un 11, evidentemente esto es agua, no le ha quitado, vamos, es que ni la pintura ni siquiera se le ha rozado al búnker y eso que es súper grande. Vamos a ello.
Ahora volvería a ser mi turno. ¿Qué es lo que voy a hacer yo ahora mismo? Vamos a ver qué es lo que puedo hacer. Pues lo que puedo hacer, ya nos vamos a esta parte de aquí de la playa, yo creo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A esta parte de la playa lo que puedo hacer con la MG, poder pegar tiros aquí o con el oficial que tengo por aquí, ¿vale? Vale, con el oficial que tengo aquí yo creo que lo mejor es bombardear esta zona, ¿vale? A tomar viento. La zona esta de aquí la voy a bombardear. Vale, pues voy a bombardear esta zona de aquí con la de 105 de fuera de artillería, o sea, de fuera de mapa. Vamos a tirar el dadete. Venga, venga, ahora sí que no me falles, por favor. Ha sacado un 5 menos 1, son 4. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahora el norte quedaría aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ver a quién impacta, que esperemos que impacte a alguien. Un 4, pues 1, 2, 3 y 4. Va a impactar sobre esta unidad de MG. Mira tú qué bien, mira tú qué bien. Vamos a tirar el dadete para ver qué es lo que tiene. Fuerza 10, ha sacado un 6 con fuerza 10. Un 6 con fuerza 10 y 6 con fuerza 10. Vamos a ver qué tenemos por aquí. 6 con fuerza 10. Son 4 impactos entre 2. Pues evidentemente esta sección se va al garete. Esta sección debería estar de todas formas en acción arriesgada, ¿vale? Porque no se ha movido, con lo cual tenías que seguir estando en zona, o sea, con Risky Action, vamos, acción arriesgada. Pues igualmente ha sufrido 2 impactos, así que se va al garete esta compañía de que va a tener que hacer chequeo de moral. Permitidme un momento que quite todas las... que quite todo esto, ¿vale? Vamos a poner aquí... Bueno, no, como finalizado no, porque aún puedo realizar más, una acción más. Vamos a quitar esto, vamos a quitar esto, vamos a quitar esto de daño, vamos a quitar esto de aquí. Compañía D, que no sé si ha tenido... Sí, ha sufrido más... No, este no es, porque esto es de los Rangers. Compañía D, yo creo que... No, esta es nueva. Vale. Esto de aquí también lo quito y vamos a ver dónde está esta compañía D, qué es lo que ha pasado con ella. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Esta es compañía L, está fuera de mando. Vale, compañía D, que la tenemos aquí. Vale, compañía D, vale, perfecto. Y me falta, yo creo que es la... Vale, es esta. Perfecto. Muy bien, pues entonces hay que restarle. Vamos a restarle. Tenemos aquí una baja más 3 pasos que acabo de perder, serían 4 y eran... ¿cuántos eran? Eran 3, pues son 4 menos 3 a 1, 1 menos 7 de moral serían 6. Pues hay que sacar pues un 7 o más y se rompe. Un 7 o más. Venga, por favor, ha sacado un 9. 7, 8, 9 son 2 por encima. Con lo cual, de momento, simplemente se rompen. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que se van a tener que retirar. Y cuando se retiran y están en diferentes sitios, van a tener que sufrir una baja. Tanto este se quedaría aquí, ¿vale? Este va a sufrir una baja. ¿Dónde tenemos por aquí? Vale. Este sufriría una baja. Y evidentemente, esto ya está finalizado. Y este de aquí también va a sufrir una baja porque se tiene que retirar. Entonces... a ver, esto se va fuera y este vendría aquí así a darse la vuelta. Muy bien, lo estáis haciendo muy bien, mis alemanes. Estáis limpiando muy bien la playa. La pena es no poder poner minas en toda esta zona para en el desembarco, pues pudieran darle mucho más por saco a estos americanos. Pues vamos a continuar, voy a pegar tiros con todo lo que tengo aquí. A ver, ¿con cuál había pegado tiros? Porque ya no me acuerdo. Creo que la compañía A. Sí, fue con la compañía A con la que había pegado tiros. Vale, pues 1, 2 y... Venga, pues vamos a pegar tiros con esta compañía A. Aquí, vale, pues como está casi al doble de distancia, pues a la mitad de fuego, pues sería con fuerza 6. Vamos a intentarlo, vamos a intentar hacer mella. Vamos a ver que saca un 10. Ya ni lo miro directamente porque es completamente absurdo. Aunque hay 6 pasos, con 6 pasos sería un menos 1, serían 9. Fuerza 6 con 9, no, es que no. Fuerza 6, 9, nada, agua, ¿vale? No consigo absolutamente nada, no vale para nada. Bueno, pero había que intentarlo. Ya tenemos esto es como finalizado.
y ahora el que queda aquí atrás pues se va a quedar ahí, no va a haber ningún problema. Ahora volvería a ser turno de los americanos, que se va a activar ahora. ¿Quién sería la compañía E? Porque no está rota. Después ya sería la cuestión de la A y después de la N. Pues vamos primero con esta compañía E. Vamos a tirar el dadete para ver qué es lo que hace lo primero de todo el oficial. A ver qué es lo que me hace el oficial. Tiramos el oficial y saca un 2, nivel operativo bajo. Un 2 y ha causado... No está, vale, no está con ninguna baja, así que es una orden de ataque. Perdón, a ver, aquí es una orden de asalto que evidentemente no va a poder realizar, pero sí va a poder realizar un ataque hacia la fortificación. Pues va a tirar los dadetes, porque es lo único que va a poder realizar. Tira los dadetes, saca un 8. Pues con un 8 no va a poder hacer nada de nada. Espérate, es con una MG. Está disparando con una MG. Esto significa que tiene un bonificador de -1. Vale, pues con un 8, bonificador de -1, pues sería un 7, con lo cual no impacta en el cañón. Perfecto, pues vamos a ver ahora qué es lo que va a realizar la otra MG de esta compañía E. Tiramos el dadete, es un 8, nivel operativo, seguimos en nivel operativo bajo, sigue siendo una orden de ataque. Y ahora mismo a quién va a poder atacar, el más cercano es la fortificación, pues va a volverlo a intentar. Venga, que lo van a volver a intentar. Va sacado un 5, -1 son 4, con lo cual naranja de la China no pueden hacer daño. Menos mal, de momento me estoy librando, pero no va a durar mucho porque ya lleva un impacto mi cañón. Vamos a ponerlos ya como finalizados. A ver, vamos a coger por aquí, que no se me pase. Finalizado, vale. Y finalizado por aquí. Vale, perfecto, pues venga, vuelve a ser mi turno, que lo que voy a realizar va a ser disparos con esta compañía B, ¿vale? La compañía B que va a disparar aquí a 1 y 2 llega perfectamente con su potencia de fuego, que serían de 12, así que no habría ningún problema. Y tiene 6 pasos, ¿no? Serían 2... y 3, 5, 6, 7, perfectamente, con lo cual esa bonificación que me voy a llevar pues sería un 4. Toma, Genoma, tu culo de goma. ¡Vámonos! Un 4 con fuerza 12. 4 con fuerza 12. Sería 7 impactos. Que lo que vamos a hacer es, a ver, tenemos por aquí MG disparando nada, pero sí hay 6 pasos, con lo cual sería -1. Con lo cual sería un 3. Un 3 con fuerza 12, yo creo que sigue siendo lo mismo. Son 7 impactos. 7 impactos entre 3 es a 3. No, a 2, perdón. A 2. Vale, pues vamos a ver quién se come estos impactos. Primero vamos a tirar. A ver, tenemos diferentes compañías, ¿vale? Evidentemente, primero que se lo lleve, pues ya el segundo no se lo va a llevar, lógicamente, ¿vale? Pues entonces, vamos a tirar por 1, 2, 3 la E, 4, 5, 6 la D, 7, 1, 2 la E, perdón. 1, 2, 3, 4 la D, 5, 6 la L. Pues venga, vamos a tirar los dadetes. Bueno, el dadete 1, 2, pues la compañía E, que se lleva el impacto. Una pena, porque yo quería que se llevase el impacto, pues algunos que ya tuviese la baja, pero aún queda otro impacto más por asignar, con lo cual este ya no se lo va a poder llevar. Ahora vamos a ver quién de estos dos... Ay, perdonad, se lo hubiese llevado igualmente esta sección, ¿vale? Porque es la que menos bajas ha tenido. Vale, pues el siguiente, vamos a ver cuál de los dos, si la L o la D. Vamos a tirar la D, sería 1, 2, 3, la L 4, 5, 6, pues 4, 5. Hemos sacado un 5, pues la compañía L, pues evidentemente este viene aquí. Vamos a ver si tienen que chequear moral. Esto, vamos a ponerlo por aquí, vamos a ponerlo por allá. Quitamos esto. Quitamos esto, vamos a ver, compañía L, ¿tiene bajas por algún lado? Vamos a ver, tiene por aquí, por allí, por el otro lado. Compañía L, no las veo, yo creo que de momento, vamos a ver, tienen 2, 4 bajas, sí, tienen que chequear moral porque ya tienen 4, tiene pues 4 bajas, o sea que perfectamente, pues son 3, o sea, 4 menos 3 a 1, ¿vale? ¿Y cuánto tiene? Pues son 9 de moral. Pues tiene que sacar con un 9 o más, se rompe, perfectamente, se rompe. Pues ha sacado un 9, pues un 9, eso significa que la compañía se rompe por completo.
Vamos a... y esto significa que se tienen que echar atrás, con lo cual esta compañía va a quedar destruida, ¿vale? Esta compañía L, esta parte de aquí también, porque tiene que irse, así que quedaría diezmada por completo. Esto de aquí pues lo vamos a retirar. Eso queda por aquí, este de finalizado por allá y este de routed que queda por aquí. Y ahora este de finalizado también lo retiramos. Y ahora este de aquí que se va a comer pues un impacto, ¿vale? Porque se tiene que retirar y no puede. Pues vamos a ello. A ver, perdonadme, que lo pongo por aquí. Pues ya está. Pues ya está. Vamos a ponerlo a ver si puedo. ¿Vale? No hay que chequear moral porque es retirada, no ha sido por impacto, ¿vale? Con lo cual esto se sigue manteniendo como estaba, pero ahora ya lo va a tener más complicado y está esto routed, con lo cual ya esto ya está muy perdido, lo tiene súper perdido y finalizado. Muy bien. Vamos a quitar este de nivel operativo bajo. Ven, ¿quién ha disparado? Ha disparado estos de aquí. Vale, perfecto. Vamos a ponerlo aquí como finalizado. Y ya solo me quedan estas secciones de aquí. Madre mía, la playita, qué limpita está quedando después de tanto que estamos haciendo de daño. Esto viene fenomenal. Ahora vuelve a ser turno del americano. El americano me da igual uno que otro porque ambos están... No, este no está routed. Pues entonces es la compañía N la que se va a activar en este momento. Vamos a ver, nivel operativo bajo y tiene vamos a ver, un 4. Un 4 y acordaros que le falta pues por todos lados. Tiene moral baja, así que reducida en 4. Reducida en 4, a ver, moral reducida en 4, pues posiblemente. Porque son 6 pasos menos. 6 pasos menos, 7 pasos, pues reducida, sí, pues perfectamente, 4, pues sí. No, venimos aquí, ha sacado un 4, así que es una orden de movimiento defensivo. No se retiran, de momento no se retira, no es capaz. A ver, ¿qué es lo que va a hacer el movimiento defensivo? ¿Va a poder disparar? Sí, va a poder disparar. ¿Puede hacer un ataque? Perfectamente. ¿Está en terreno defensivo? Sí, está en terreno defensivo. Así que va a poder realizar el ataque y lo va a hacer contra la fortificación, que es lo más cercano que tiene ahora mismo. Va a disparar aquí a mi búnker. Pues va a tirar los dadetes. Está disparando la infantería. Así que saca un 12, evidentemente no ha hecho nada de nada, tiene un bonificador de menos 2, así que no pasa absolutamente nada. Esto sigue dando agua por todos lados. Ahora vuelve a ser mi turno, que lo que voy a realizar es, pues a ver, puedo realizar aquí disparos perfectamente con esto. Bueno, no, esto ya no puedo realizar disparos porque lo puse en reacción. Vale, pues me volvería a tocar a mí con la MG 1, 2 y 3. Puedo realizar disparos con esta MG. Vamos a ver, sí, tiene línea de visión sin ningún problema. Pues tendría línea de visión. Por cierto, comentaros una cosita. Solo pueden disparar a fortificaciones siempre y cuando puedan ver la zona esta, ¿vale? Que veis aquí con un triangulito blanco, que significa que es la entrada, ¿vale? Que es ahí donde están los cañones y demás. Por ejemplo, este de aquí no podría disparar aquí, ni estos... sí, estos sí podrían disparar aquí, pero estos no podrían disparar aquí, por ejemplo, ¿vale? Bueno, no, de hecho, aquí no podría disparar. No podría disparar, no podría. Porque la línea de esto viene aquí, ¿vale? Está en toda esta zona. Bueno, sí puedan disparar. Vale, me estoy haciendo un lío, pero sí podría disparar. Pero estos, por ejemplo, disparar aquí no podrían hacerlo. ¿Por qué? Porque la entrada de esto está por aquí. Bueno, o sí, podrían disparar. Sí, podrían disparar. Sí, podrían disparar. Estos de aquí podrían disparar aquí perfectamente, pero no llegan. Así que nada, vale, no he dicho nada. Vamos a ello. Pues venga, sería mi turno. Vamos a disparar con la MG. Podemos disparar perfectamente si disparamos aquí. A ver qué es lo que causaría. Esta está routed. Esta estaba rota. Sí, estaba rota. Pues voy a disparar con la MG aquí. Aunque falle, por lo menos hago que se retire. Va a causar una baja. Pues vamos a ver. Pues un 8. Un 8 con fuerza 4. 8 con fuerza 4. Pues yo creo que nada de nada, 4, fuerza 8, nada de nada. Bueno, pero por lo menos les asusto y eso indica que va a sufrir una baja porque no se pueden retirar. Así que fenomenal, ven aquí y esto sigue rota. Así que no lo va a conseguir. Esto se lo quitamos.
Estos americanos ya lo tienen súper complicado. Vamos a poner como finalizado mi MG. Venimos aquí. Perfecto. Vamos a tirar los dadetes para ver qué es lo que pasa con esta compañía A. A ver si se recupera o no se recupera. Ya lo tiene sumamente complicado. Vamos a ver qué es lo que sucede. Pues ha sacado un 8. Eso significa, son 6 pasos. 7, 8. ¿Vale? Ha sufrido 8. Menos 3 a 5. 5 menos 8. O sea, 8 menos 5 a 3. Y como ha sacado un 7, pues evidentemente esto se va al garete, ¿vale? Esta compañía está completamente destruida. Ya sabíamos que iba a pasar esto tarde o temprano. Así que la compañía de ingenieros por fin ha sido completamente eliminada. Mucho ha durado. Demasiado, tal vez demasiado. Pero bueno, ya no tienen posibilidades de poder desmontar todo este tinglado. Perfecto, pues ahora volvería a ser mi turno. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues vamos a ver. Yo tengo ahora mismo aquí línea de visión. ¿Tendría línea de visión? Sí, tendría línea de visión. Con lo cual podría disparar. Vamos a ver qué tengo. Nah, porque son todos disparo AP, con lo cual no podría hacer nada. ¿Y tendría línea de visión por aquí? Sí, tendría línea de visión hacia estos. Con fuerza, realmente sería fuerza 6, porque 1, 2, 3 y 4 sería el doble de distancia. Pues estoy por intentarlo, Estoy por intentarlo. Y este tendría línea de visión con este de aquí, por ejemplo. Con la compañía N. A ver, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, vamos a hacerlo de otra manera. Esto lo voy a dejar para... Esto de aquí lo voy a dejar para el final. Voy a coger la compañía B, esta que tengo con MG y que tengo con el mortero, y este oficial va a cantar coordenadas para intentar disparar. Pues yo creo que hay línea de visión aquí, ¿vale? Va a cantar coordenadas hacia esta compañía N para intentar destruirla, porque aquí... No, es que no hay línea de visión aquí porque me lo tapa la fortificación, ¿vale? Entonces me tengo que aguantar. Vale, perfecto. Pues es de... ¿Cuántos milímetros? Es de 80 milímetros, ¿vale? 80 milímetros que lo de... Bueno, 81, vamos a ponerle de 81 milímetros. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a lanzar el dadete para ver qué es lo que pasa. Es un fuego indirecto, ya que es el propio... oficial quien tiene que cantar las coordenadas. Ha sacado un 4 menos 1 es un 3, así que impacta. Vamos a ver con fuerza 8. Vamos a ver si 10 vamos... He sacado un 9 con fuerza 8, lo tiene muy complicado, muy complicado. Fuerza 8 y hemos sacado un 9, pues un 8 y hemos sacado un 9, nada de nada. Nada de nada porque ni siquiera se ha movido, así que no tengo ningún bonificador ni nada por el estilo. Pero como está routed, pues no está routed, yo creo que sí, pues nada. Pues lo dejamos como está. Bueno, aún así yo puedo... bueno, esto ya quedaría aquí como finalizado, ¿vale? Pero este de aquí sí puede hacer más cositas. ¿Podría intentar pegar tiros a algún lado? No, pues entonces lo que voy a hacer, voy a dejarlo en reacción porque no puedo realizar nada más, ¿vale? Vamos a quitar esto de aquí y vamos a aquí poner esto en su sitio. Muy bien, vamos a ello. Venga, sigo yo con mi activación. Ahora vamos a ver con la MG. Con la MG voy a pegar tiros aquí a estas secciones. Vamos a ver si tengo suerte, aunque sea con fuerza 4 y 3 de distancia. 1, 2 y 3. Perfectamente. Tiramos los adetes. Venga, decidme que sí, por favor. Un 9. Fuerza 4, un 9. No hacemos nada. No hacemos nada de nada porque aquí, a ver cuánto hay. Son 1. Pues 1. Bueno, estos huyen. Estos huyen, perfecto, pues no me había percatado yo de este tema. Estos de aquí van a huir. Pues ya que van a huir, pues le pone aquí, se le quita, ¿vale? Oye, los impactos que le estoy asignando no estoy viendo si el oficial también está sufriendo ese impacto. Bueno, da igual, no pasa nada.
No pasa nada, acordaros, cada vez que se le impacte en un mismo hexágono y haya bajas, hay que tirar los dados para ver si el oficial también causa baja, ¿vale? Se me está yendo la pelota, así que perdonadme. Bueno, esto sigue en routed, ¿vale? Estos siguen aquí routed, esto está finalizado y ahora vamos a ver que habíamos sacado un 9, ¿vale? Con fuerza 4, que evidentemente pues un 9 se nos va a la barra y no va a hacer absolutamente nada, así que esta compañera aquí sigue manteniéndose firme. No habría ningún problema porque no está routed. Vale, pues ya tengo estos como finalizados. Ahora sí que sí. Ahora lo que voy a hacer, voy a pegar tiros con esta artillería sin ningún problema aquí, que es de 88 milímetros. Vamos a cogerlo. Fuerza de artillería. Vamos a disparar con artillería. Vamos a coger el de 81, que no sé ni dónde lo tengo. ¿Dónde lo tengo? Aquí, venga. Vamos a pegar tiros aquí. Tengo que intentar diezmarlo como sea. Vamos a tirar los dadetes. Vamos, primero el dadete este para ver si impacta. Un 2. Perfectamente impacta ahí sin ningún problema. Y tiene fuerza. Pues ¿qué fuerza tenía? Fuerza 8, yo creo que tenía, ¿no? Sí, fuerza 8. Vamos para allá, vamos a tirar los dados a ver qué es lo que ocurre. Fuerza 8, ha sacado un 7. Es muy elevado. Muy elevado. Fuerza 8 y ha sacado un 7. Aún así son 3 impactos. Como está en una zona de arena, pues se le sumaría más 1. Así que sería 2 impactos. Así que serían 2 impactos entre 2, porque el ataque de artillería es lo que hay. Pues eso, entre 2, pues eso. Pues ahora hay que... Lo primero de todo es que esta compañía quedaría completamente destruida, porque se tiene que retirar ya que está recibiendo fuego, ¿vale? Y como no puede, pues la compañía L se va al garete. Compañía L ya está completamente destruida. Esto de aquí quedaría finalizado y ahora esta compañía de aquí pues va a sufrir la baja que queda. Evidentemente, como está el oficial y está en el mismo sitio, pues se va también al garete. Así que compañía de pues ala, adiós, muy buenas. Queda esto de finalizado fuera, esto de 88 también fuera y esto de routed pues también fuera. Perfecto, y aquí esto ya queda como finalizado. Vale, pues vamos a ver la compañía D, que es la que se acaba de ir. Debería estar por aquí, aquí. Vamos a ver qué es lo que pasa con esta compañía D. Vamos a tirar los dadetes a ver. Vamos a ver para ver el chequeo de moral. Ha sacado un 6. ¿Y cuánto tenía? Pues son 3 y 3, 6 y 1, 7. Son 7 menos 3 a 4, 4 menos 7 a 3. Pues entonces está claro que esta compañía está rota. Está rota y tiene que huir. Pues con como tiene que huir, pues otro paso que va a perder aquí. Así que Feten va a venir muy bien esto. Tiene que huir, pero eso no significa que no se pueda activar en el siguiente... vamos a poner... no, esto no viene por aquí, porque va a poder entrar un oficial de reemplazo y eso va a ser un problema, puede ser un gran problema. Vamos a poner aquí que está fuera de mando para que no se me olvide en el próximo turno. Vale, perfecto, pues ya está, ya lo tenemos todo apañado, ya lo tenemos todo finiquitado. Yo creo que ya no queda, bueno, ya el resto de compañías que me quedan ya no pueden disparar ni pueden hacer nada, así que se va a quedar aquí en reacción todo lo que queda. Incluso este de aquí lo voy a dejar en reacción. Y ya está, y así ya queda todo apañado. Muy bien, pues así es como está quedando todo. Mira, podía disparar con este incluso, que se me había pasado. Se me ha pasado, pues venga, vamos a disparar con este cañón que se me ha pasado. Tiene fuerza 5, con fuerza 5 pues voy a disparar aquí directamente a la compañía M, ¿vale? A ver qué es lo que puedo pasar, qué es lo que puede pasar. Vamos a disparar, como es fuego de artillería, ¿vale? Pues hay que sacar el dadete y impacta sin ningún problema. Y ahora vamos a ver con qué fuerza. Con fuerza 5 hemos dicho, pues saca un 7. Un 7, que fuerza 5 yo creo que había sacado un 7. Nada, agua. No sé si va a tener por aquí 6 pasos o más. Vamos a verlo. Son 2, o sea, 1, 2 y 2, 4. Nada, no vamos a poder causar ninguna baja ni nada por el estilo. Esta compañía M están muy curtidos y saben cómo tienen que ponerse para poder evitar los cañones, para poder evitar esta artillería. Perfecto, pues ya está, ya hemos terminado este turno. Bueno, pues lo voy a dejar aquí, ¿vale?
porque se está empezando a extender. Ya sabemos que todos estos vídeos ya empiezan a ser de 1 hora y ya vamos a empezar, pues el próximo turno ya será el turno 10, que yo creo que esto ya prácticamente está todo el pescado vendido, pero nos pueden dar sorpresas y nos pueden machacar las fortificaciones o cualquier otra historia y ya le hemos liado parda, como lo consigan, ¿vale? Y encima aquí tienen todavía blindados, con lo cual, ojo, que hasta el robo todo es toro, como se suele decir. Así que nada, pues lo que siempre os digo, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos, y a los que no lo hacéis, por favor suscribiros, que así nos ayuda ese canal a traer material nuevo. También os podéis seguir en las redes sociales, y tanto en Twitter como en Instagram como en Facebook. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.